personitas nos pidieron que quedara grabada. Muy bien. Bueno, bienvenidos a un espacio más de biocomunicación emocional. Para nosotros es una alegría inmensa y una dicha compartir con el mundo. Así que bueno, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, maravilloso. Voy a bajar un poquito la música de fondo. Salta la música. Sí, ahí. Bien, maravilloso. Bueno, para aquellos que son terapeutas, para aquellos que no lo son, para aquellos que hoy escuchen esto, realmente es maravilloso, porque es el principal fundamento de lo que hacemos y por eso la fuerza que tiene en lo que hacemos. Yo esto lo sabía hace muchos años, pero en el último tiempo me ha venido resonando cada día más fuerte y a partir de una situación que aconteció en mi pueblo de origen. Llega una, llega una consultante, ¿sí? Y esta consultante me dijo que sentía mucha culpa. Y sentía mucha culpa porque en su pueblo, ¿sí? El sacerdote le había dicho que tomar la terapia que nosotros impartíamos no estaba bien vista a los ojos de Dios y que no había que hacerlo. Y cuestión que me llamó muchísimo la atención, no por el dicho de la persona, puedo comprender por qué lo diga, digamos, ¿no? Y de dónde lo dice, porque no lo conoce nada más allá de la persona objetivamente, comprendo desde qué perspectiva de la doctrina católica lo podía decir y demás, y digo, ¿vos sabés de dónde se funda todo esto que estamos haciendo? Me dice, no, desconozco. Y esta persona sabe en dónde se funda lo que hacemos. No creo, dice. Ok, ¿esta persona conoce lo que hacemos? No lo sé. Ok, ¿y entonces por qué te permitiste tantos años de sentirte culpable por haber hecho algo que te hizo bien? Sentirte culpable por haber hecho algo que te hizo bien sin buscar siquiera cuál podría ser el fundamento, la razón principal que se escondía detrás de esto. Bueno. Y a partir de ahí fue que empecé como a profundizar en una forma de poder decirlo que permitiera realmente a todo aquel que desconozca un trasfondo. Y el trasfondo es milenario porque se funda en una promesa que hoy vamos a poder compartir. Y esta promesa literalmente fue escrita hace miles de años y fundamenta el origen no solo de la sanación, como la titulábamos, sino de la salud y de la vida. Y no es una promesa, obviamente, que hizo Darío Pérez, ni Belén Burnot, ni ningún personaje de los que trabajamos ayudando a las personas, ¿no? Se funda en algo mucho más profundo. Y hoy vamos a descubrir dónde, qué y para qué. ¿Bien? ¿Por qué algunas personas parecen avanzar, sanar, crecer y florecer, mientras otras repiten los mismos conflictos durante años? ¿Alguna vez se lo preguntaron? ¿Por qué, por qué algunas terapias funcionan, ¿sí? durante un tiempo, pero luego la persona vuelve a encontrarse con el mismo dolor, el mismo síntoma, la misma dificultad relacional o económica? ¿Por qué aún teniendo información, herramientas y buena voluntad, muchas personas continúan sintiéndose desconectadas de la paz que buscan? Y así podríamos numerar muchísimas preguntas como por ejemplo, ¿cómo es posible que personas que durante muchos años van a terapia o a distintas terapias siguen siempre en el mismo lugar? Quizás porque estamos buscando la sanación en las consecuencias, cuando deberíamos buscarla literalmente en el origen. Muchos de ustedes han experimentado la terapia de origen que hacemos nosotros, pero hoy vamos a conocer más a fondo el fundamento que está detrás. Y es súper importante conocerlo, pero no solo para habitarlo en nuestra razón, sino
porque está conectado literalmente con la esencia de quiénes somos. Vivimos literalmente en una época obsesionada con resolver los síntomas. Te duele acá, pastillita para esto. Te duele allá, pastillita para lo otro. Estoy un poco cansado, una pastillita, unas gotitas. Y lo que sea, y a lo sumo puede ser que variamos en algo más ecológico, natural o lo que fuera. Pero siempre como acallando el síntoma. Queremos aliviar el dolor emocional, queremos resolver los conflictos familiares, queremos mejorar nuestra autoestima, recuperar la salud. Y todo eso es valioso. Pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos cuál es el fundamento mismo de la sanación. ¿Qué va a hacer que yo sane este conflicto, esta situación, de una manera definitiva o de una manera profunda? ¿Qué principio sostiene todo el proceso de restauración de cualquier persona herida o de desarrollo personal incluso? ¿Qué realidad está debajo de todas las técnicas o de las técnicas que funcionan, mejor dicho? Porque si existe una ley que sostiene la vida, ignorar esa ley tiene consecuencias, obviamente, y eso le llamamos conciencia dormida. Y si existe una ley que favorece la vida, alinearnos con esa ley tiene efectos transformadores, literalmente. Entonces, desde la antigüedad, eh, los sabios, después filósofos, etcétera, han reconocido que en toda la existencia hay un orden. No vivimos en un universo caótico. Es más, cuando al principio todo era caos, de alguna forma había escondido en ese caos un orden que iba a establecer el orden siguiente, que lo que luego llamaríamos cosmos, el perfecto orden. Existe una estructura, un diseño, una inteligencia superior que literalmente diseñó desde la intención lo que hoy llamamos universo, Mira, mundo, o esta como quieras cámara. llamarle, ¿sí? Distintas tradiciones y distintos enfoques le han llamado a esa perspectiva ley natural. Hay un orden natural que cuando el hombre respeta ese orden le hace bien a él por él mismo porque esa ley está en consonancia con su propia naturaleza. Después, eh, distintas doctrinas religiosas y demás le han llamado a esa ley como una participación racional en la ley de Dios, una ley superior que establece a través de mandamientos, a través de palabras, cómo el hombre no solo debía comportarse, sino también debía estar en el mundo. ¿Sí? Entonces, hay verdades inscritas en la naturaleza humana. Esas verdades son para el bien de nosotros. Hay principios que favorecen la vida y hay acciones que inevitablemente nos alejan de esos principios, de esas verdades, de esas palabras, de esa ley natural y de esa ley divina para los que crean, entre comillas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos en contra de la naturaleza, ¿qué le pasa a aquel que va en contra de sí mismo? Termina lastimándose. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, buenísimo. Entonces, el punto es, no es que Dios castigue, como muchas personas, aún en este tiempo siguen creyendo. No es que Dios condene, no es que Dios eh, tiene un látigo, como alguna vez una persona mayor me dijo, sino porque toda la desconexión con ese orden genera dolor y genera sufrimiento. Cuando un árbol pierde contacto con sus raíces, ¿qué le pasa? Probablemente muy pronto se seque. No porque alguien lo condene a secarse, sino porque ese árbol dejó de estar en conexión con aquello que le daba alimento y vida. Entonces, cuando nos separamos de aquello que te da vida, la pregunta es, ¿cuáles son las raíces del ser humano? Nadie llega al mundo solo, estamos de acuerdo. Existe una realidad tan evidente, perdón, que solemos olvidarla. Ninguno de nosotros se dio la vida a sí mismo, o acá hay alguien que sí. Levante la mano si hay alguien que se ha dado la vida a sí mismo, ¿no? Bueno, buenísimo, estamos todos de acuerdo en eso. Ninguno de nosotros se dio la vida a sí mismo. Nadie eligió nacer. Nadie diseñó su propio ADN. Nadie eligió el vientre que lo gestó, al menos desde la conciencia y de los conocimientos que tenemos, a no ser que, sí, nuestra alma en algún momento haya elegido dónde nacer, con quién nacer y con una razón por la cual nacer. Algunos hablan desde esa perspectiva. A mí personalmente me cuesta un poco creerla porque
no podemos tener un fundamento tan cierto. Pero puede ser que sí, que en algunas experiencias trascendentales podemos tener la sensación y la experiencia de la concepción, del nacimiento, etcétera, y podamos sentir que sí elegimos, por alguna razón que podemos desconocer, pero elegimos dónde y cuándo y cómo nacer. Todos hemos recibido algo inmenso antes de hacer absolutamente nada. Y eso que recibimos se llama vida. Antes de tener méritos, antes de lograr algo, antes de los errores, la vida literalmente nos fue dada. Y esa vida llegó a través de un canal concreto. ¿Cuál es ese canal? El canal del parto. El canal del parto. ¿Y el parto quién lo hizo? Pues todas las mujeres que hemos Mujer. podido tener la Bien, oportunidad de ser madres. bien, maravilloso. Entonces, la vida llega a través de un canal concreto, una mujer y un hombre, un padre y una madre. ¿Estamos de acuerdo en todo eso, no? Ahora, cuando observamos la naturaleza, descubrimos algo extraordinario. Todo lo vivo transmite vida. La semilla transmite un árbol. El árbol transmite nuevas semillas. La vida siempre llega a través de un origen. Siempre hay algo primero. Hay una ley de causa y efecto por la cual podemos comprender la realidad sensible, la realidad que está presente a nuestra mirada, a nuestros oídos, a nuestro tacto, etc. Cuando el ser humano se desconecta de su origen, aparece una fractura interior con esa realidad. No necesariamente esa fractura es consciente, pero profunda. Una ruptura con la fuente misma que lo creó. Una tensión con aquello de donde viene, de donde precede, de donde encuentra su origen. Esta fractura, esta tensión, esta ruptura genera por ende una dificultad, una desarmonía en la vida misma de una persona. Por eso encontramos tantas personas intentando sanar heridas, intentando. Y por muchos años yo fui partícipe y testigo de esas búsquedas. Y también fui instrumento desde otras perspectivas para sanar esas heridas, pero sin reconciliarse con el lugar desde donde realmente la vida fue dada y transmitida. Muchas personas intentan amar la vida, ¿sí? Mientras rechazan el origen de la vida. Intentan abrazar el fruto mientras niegan la raíz. Y la naturaleza nos enseña que eso es imposible. No se puede rechazar la raíz. No se puede rechazar el origen. Porque cuando lo hacemos se generan tensiones, fracturas, heridas y muchas veces pueden ser difíciles de reparar. ¿Sí? Ahí seguramente ustedes habrán escuchado hablar de la ley natural, como les venía diciendo, y muchas veces también habrán escuchado hablar de aquello que se le llama la ley divina, expresada en distintas formas. En el Antiguo Testamento se le llamaban palabras, otros decían las 10 palabras, otros decían los 10 mandamientos, cuando en realidad la expresión mandamiento es mucho más nueva, y antes eran las palabras que dio Dios. Y esas palabras estaban en completa consonancia con conocimientos que el ser humano en aquel momento ya tenía en él mismo. ¿Y para qué eran esos conocimientos? Ahora vamos a descubrir para qué. Algunos principalmente. Esos, vamos a llamarle populares mandamientos, que no lo son palabras, no son prohibiciones, nos dicen generalmente en el origen etimológico, no hagas. ¿Sí? Y hay uno, principalmente, que es el que fundamenta todo lo necesario para sanar y que aquellos que son terapeutas tienen que saberlo, sentirlo y alinearse completamente con la intención que viene de la ley natural, que viene de la naturaleza, pero más allá también, que viene de Dios. Este punto es fundamental porque es la fuerza de acción de la terapia que hacemos o que recibimos.
depende del lugar en el que estemos, y a veces vamos variando, a veces estamos en un lugar, a veces estamos en otro, a veces uno solo está de un lado, etc. Hay uno de esos que no tiene una negación, hay uno de esos que no es una invitación como a restringir la libertad. Hay uno de esas palabras, de esos mandamientos, que es el primero en relación a cualquier otro ser humano. Es el cuarto y que dice, honra a tu padre y a tu madre. Seguramente lo han escuchado alguna vez. Ese mandamiento que para muchas personas quedó restringido a una enseñanza que le dieron en su catequesis inicial, o que le enseñaron en alguna escuelita bíblica, o que le enseñaron no sé en qué contexto, y quedó restringido como a una orden de Dios o de la religión o de lo que fuera, pero es muchísimo más y muchísimo más profundo. Honra a tu padre y a tu madre es una palabra, es un mandamiento, y es el único que tiene una promesa de vida. En el Éxodo y en el Deuteronomio, esta, esta, este mandamiento se expresa con una continuidad que dice así: para que tus días se prolonguen en la tierra, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien. Y San Pablo, en el Nuevo Testamento, destaca de una forma muy precisa el significado de todo el contexto en Efesios y dice: honra a tu padre y a tu madre, ya que este es el único mandamiento que tiene promesa de vida. Que tiene promesa de vida. Cuando el árbol se olvida de sus raíces, muy probablemente le pasen cosas, y esas cosas sean que pierda literalmente la vida. Desde la perspectiva que nosotros hacemos y tomamos, literalmente, sanar implica sanar con las raíces, y es volver a lo que significa honrar al padre y a la madre, más allá de cómo haya sido ellos. La palabra no dice honra a tus padres porque ellos son perfectos. Tampoco dice porque hicieron todo bien. Simplemente dice honra. Honra. Y aquí es importante que nos demos como lugar a que la palabra honra no significa solo lo que conocemos, significa también mucho más. Muchas personas confunden honrar con justificar, y no es lo mismo. Lejos de eso está, ¿no? Justificar es un acto que termina como queriendo salvar la inocencia del otro, más allá de las acciones, más allá de lo que haya dicho, más allá de la situación que sea, ¿no? Justificar muchas veces lastima a las personas. Justificar y honrar no es lo mismo ni cerca. Honrar tampoco significa negar abusos, y no me refiero solamente a abusos sexuales, me refiero a cualquier tipo de abuso. No significa aprobar injusticias, no. Tampoco honrar significa romantizar el sufrimiento que pueda causar, no. Honrar está relacionado completamente con el amor incondicional y significa, en primer lugar, reconocer. Reconocer. Quien no reconoce, es decir, quien no honra, va a pasar su vida buscando reconocimiento en el mundo. Va a pasar su vida buscando la exaltación de su propio ego. Va a pasar su vida buscando llenar un vacío en sí mismo y que no entiende por qué. Y precisamente es porque no está honrando el origen de su propia vida. Muchas veces yo he escuchado decir: no, Dios es mi padre. ¿Y tu padre biológico? No, él no supo serlo. Dios es mi padre. ¿Qué está haciendo esa persona? Una proyección sobre Dios de lo que niega en la tierra. Y si a Dios se le dice padre, es porque primeramente hubo una imagen de un padre, y es el que te dio la vida. Entonces, esto es súper importante, porque muchas veces confundimos que es adorar a Dios, que es Padre, es mucho más que honrar a, al Padre que Dios te dio.
Porque si no reconoces el Padre que honras en este mundo, o el Padre que tienes en este mundo, o la Madre, ¿qué va a pasar? Vas a proyectar sobre Dios tu propia herida y tu propio dolor. Y obviamente, más tarde, más temprano, vas a sentir que ese Padre hizo exactamente lo mismo que juzgaste que hizo el tuyo. Yo atiendo mucha gente que vienen de distintos formatos de la expresión de la fe cristiana y literalmente los he escuchado decir esta frase: no sé dónde está Dios. Yo lo he sentido siempre como mi Padre. Y yo no les respondo a la pregunta. No les respondo hasta que sanen con su Padre. Cuando sanen con su Padre, les digo: ¿ahora te das cuenta qué estabas haciendo con la supuesta idea de Dios? Sí, claro. Estaba buscando a mi papá en alguien que es mucho más que eso. Porque mi Padre es mi Padre y Dios es Dios. Y obviamente, que imagínense ustedes que cuando nosotros bifurcamos la energía de adoración en un ídolo, ¿cuál sería el ídolo? La proyección que yo hago, la frustración que genera va a ser muchísimo mayor que aquello que creí que me hizo, quien me creó. Por eso es tan importante entender y comprender estos conceptos, porque reconocer es honrar, es reconocer el lugar que ocupan nuestros padres. Primero, nuestro origen, nuestros padres. De ahí nace. Pero mi padre fue injusto, mi madre me abandonó. Son tus padres. Igual. Que si te duele el abandono, si te duele la injusticia de tu padre, eso se puede sanar en vos. Pero ellos no dejan de ser tus padres. Pero yo no puedo reconocer a alguien que fue así conmigo. Ok, el problema va a seguir siendo tuyo siempre. Pero fue muy injusto, muy doloroso lo que hizo conmigo. Está bien, lo que él haya hecho tiene que ver con él y su historia y su propia manera de poder comprender la vida y su estar en el mundo. Pero eso no significa lo que en vos causa que no los honres. ¿Me siguen? Entonces, reconocer que a través de ellos llegó algo que nadie más podía darme a mí. Y eso se llama vida. La vida solo llegó a través de aquel que juzgás como injusto, o que te abandonó, o que te lastimó, o que te hirió, o que no fue como te hubiera gustado que sea. Pero sin embargo, llegó solo y tan solo a través de ellos. Desde la ley natural, honrar implica reconocer el origen, primero. Desde una mirada más desde Dios, implica reconocer la mediación de Dios a través de quienes participaron en la transmisión de la vida. Hay un concepto muy bonito que dice: el ser humano es co-creador con Dios de la vida y puede crear vida como crea vida Dios. Y Dios da la vida del ser humano a través de los co-creadores, que son los seres humanos mismos, cuando se unen. Entonces, la vida tiene su fuente en Dios. Los padres no son el origen absoluto, pero sí son mi origen. Son colaboradores, son co-creadores, pero ellos son quienes me hicieron. Incluso para alguien que tuviera la osadía de negar a Dios, digo osadía porque a mayor nivel de conciencia es imposible negar la presencia. Mientras más me elevo en conciencia, más creencia tengo. ¿Por qué? Ese es el otro capítulo. No me quiero ir por ahí. Y volvemos entonces. Cuando una cultura promueve la ruptura con los padres a través de muchos tipos de expresiones, algunas muy populares hoy en día, no tenemos dimensión y conciencia de el enorme daño que se puede hacer en la influencia hacia los demás. La queja, la acusación, la búsqueda de culpables. Y cuando una persona permanece atrapada en el resentimiento a sus padres, algo dentro de ella queda mirando permanentemente hacia atrás. Presten mucha atención a esto. Cuando una persona permanece atrapada en el resentimiento hacia sus padres, algo dentro de ella queda mirando permanentemente hacia atrás. Y de acá viene
la razón de por qué muchas personas no pueden avanzar en sus vidas. Sienten que hay situaciones que se repiten una y otra vez. Sienten que están buscando algo que creyeron que debieron recibir mucho tiempo antes. Y todo encuentra su origen en ese resentimiento con los padres. La energía psíquica queda retenida. La conciencia queda anclada y fija en un conflicto. Y entonces, obviamente, resulta muy difícil avanzar. El doctor Hawking, un psiquiatra excelentísimo, con una conciencia profundamente elevada y una ciencia realmente admirable, decía que el resentimiento, la culpa y el juicio pertenecen a niveles de conciencia que consumen enormes cantidades de energía vital. Y es por eso que las personas se enferman cuando guardan resentimiento. Es por eso que detrás de toda enfermedad y de toda situación conflictiva dolorosa que lleva al sufrimiento, hay un resentimiento. Y la mayoría de las veces, por no decir todas, está relacionado con el origen. Con el origen. Porque ahí surgió la vida. Porque ahí surgió la vida. Mientras la verdadera aceptación, que a mí me gusta decirle, reconocer el amor incondicional en los creadores, ¿qué van a hacer en nosotros? Van a liberar la energía estancada, la energía anclada. ¿Para qué? Para vivir. No se trata de, obviamente, de absolver como si tuviéramos el poder nosotros, de te perdono y absuelvo la culpa o lo que influenció sobre mí tu propia conducta. Se trata de uno con uno mismo. Se trata de liberarse de la prisión interior, de esa cárcel que yo me creé a mí mismo desde mi propio juicio, desde creer que tenía que defenderme, desde creer que lo que el otro estaba haciendo objetivamente, que puede ser, estaba mal. Pero sin embargo elegí quedarme con lo que yo creí, con lo que yo pensé, con lo que a mí me pareció que debía ser. Y ese sí era y puede seguir siendo mi problema. Ahora, podemos nosotros en este momento, minuto 33 de esta conversación, volver a la pregunta del inicio que nos hicimos al comienzo. ¿Cuál es el origen de la sanación? ¿Cómo una persona puede sanar? ¿Qué significa que esta palabra o este mandamiento tenga una promesa? ¿Por qué Dios vincula el bienestar y la vida con esta actitud interior hacia aquellos que me crearon? Cuando también hoy escuchamos, no, tenés que cortar todo lazo, porque son personas tóxicas. Más allá de que sean tus padres, ellos te han hecho mucho mal. Y si seguís en contacto con ellos, siempre vas a estar mal. Cuando ahí también podríamos volver a preguntarnos, ¿qué significa honrar? ¿Qué significa que el vínculo tiene que seguir igual o puede resignificarse? ¿Que el vínculo tiene que restablecerse en la acción o primeramente dentro mío? ¿Que se trata de la actitud que yo elija tener con ellos o de lo que yo espere de ellos todavía aún después de querer sanar? Es muy distinto, es muy distinto. La sanación comienza literalmente cuando nos reconciliamos con la realidad y precisamente esta realidad. La vida llegó a nosotros a través de nuestros padres. Cuando dejamos de luchar contra eso, cuando dejamos de resistirnos, cuando dejamos de exigir que el pasado sea diferente, ahí comienza a acontecer en nosotros un poder literal de la liberación. Y ese poder viene del amor. Y ese amor se llama amor incondicional. Desde ahí es posible reconocer, aceptar, reverenciar, sentir amor, recibir amor y después poder darlo desde la verdadera honra. La escritura sagrada, que algunas corrientes religiosas o credos se lo apropian, en realidad es de la humanidad, revelan constantemente que Dios obra a través de las mediaciones. Nadie se da la fe a sí mismo, por eso hay distintas expresiones. Nadie se da la vida a sí mismo, padres. Nadie se salva a sí mismo, siempre precisamos ayuda. Todo es recibido de una u otra manera. Madurar espiritualmente
consiste literalmente en aprender a recibir. Honrar a los padres es reconocer esa vida y reconocer que esa vida es un don y que me ha sido dado. Por eso recibir es el principio de la mayoría de las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque la vida primeramente me fue dada como un don. Y solo en ese acto comienza la acción hermosa de dar. Cuando yo tomo conciencia de que he recibido, automáticamente comienzo a dar. No somos autocreados. Es muy distinto a la conciencia creadora donde yo creo mi realidad, pero solo puedo tener esa conciencia si primeramente he recibido mi vida como un don. Dependemos literalmente de una historia anterior que es la historia de mis padres. Nosotros pertenecemos a algo mucho más grande que a nosotros mismos, que es a un clan. Y ese clan es algo mucho más grande que él mismo, es la humanidad. Cuando el corazón del ser humano, cuando nuestro corazón ordena estas realidades, cuando nos alineamos, ahí, literalmente, sanamos. Quizás algunos de ustedes, o todos, o los que escuchen luego esta conversación, hayan buscado durante años sanar heridas que dolían, resolver conflictos, etcétera, por muchos lugares. Pero también quizás hayamos leído libros o realizado distintos tipos de terapias, de prácticas religiosas, esotéricas, etcétera. Hayamos hecho cursos buscando respuestas de todo tipo. Y sin embargo, en la escritura, que muchos humanos consideran sagradas, nos muestra una realidad tan simple y profunda. La sanación comienza donde comienza la vida. No te lo olvides. La sanación comienza donde comienza la vida. Y la vida comienza con un padre y una madre. Por eso el primer mandamiento con promesa no habla de riquezas, ni de éxitos, ni de poder, habla de honrar. Si querés que en tu vida haya, sí, riquezas, alegrías, vida verdadera, poder del poder verdadero, no del poder mundano, sino el poder del amor, querés que haya éxito, querés que haya compartir pleno, todo lo que signifique para vos una vida plena, si vos querés que eso pase, honra. Honrar es la primera acción, honra a tu padre y a tu madre, porque detrás de esa palabra se esconde una de las leyes más profundas de la existencia. La vida fluye cuando reconocemos y respetamos su origen. Y quizás esta promesa haya acompañado siempre a la humanidad y no siempre la hemos tenido en cuenta desde el poder que ella misma tiene, ¿no? La fuerza, el poder de Dios que esconde la invitación a una acción. Dios va a respetar nuestra libertad, pero también nos va a guiar para que usemos bien esa libertad. La promesa de que cuando nos reconciliamos con el lugar de donde venimos, recuperamos la capacidad de caminar hacia aquello para lo cual fuimos creados. Cuando nos reconciliamos con nuestros padres y podemos honrarlos, reconocemos automáticamente en el mismo momento nuestra esencia y podemos reconocer quiénes somos y a partir de ahí ver toda la potencialidad y elegir quién quiero ser en pos de aquello que quiero manifestar en mi vida. Entonces, el origen de la sanación se funda en una promesa. No es la técnica en sí, no es la terapia que hacemos, sino literalmente una promesa de vida. Las técnicas que usamos, ¿a qué ayudan? A que podamos dar el paso cuando nuestro ego, nuestra mente, que se justificó y se ancló en el juicio, en el miedo, no puede hacerlo solo. Entonces ahí sí es donde ayudamos. Pero esta promesa de honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas vida es la razón principal de lo que hacemos y eso debe movernos como el propósito fundamental para que las personas dejen de mirar hacia atrás y puedan vivir la vida plenamente. Y de eso se trataba lo que hoy quería compartirles. Y casualmente iba a ser el domingo pasado y se tuvo que suspender por algunas razones particulares y dije, lo hago el domingo que viene. Y a mitad de semana me di cuenta, el domingo que viene es el Día del Padre. Y digo, probablemente sea por eso. Así que bueno, gracias.
Si tienen preguntas, dudas, objeciones, estoy abierto para escucharlos ahora por el chat o encendiendo el micrófono. Muchos de ustedes o algunos de ustedes son bioterapeutas, algunos lo van a hacer y eso está bueno porque la técnica principal, la principal que aplicamos tiene que ver con esto, con ayudar a la gente a honrar a su padre y a su madre, para que tengan vida. Andrés. Hola, es que confirmo toda esta experiencia, se oye, sí, y que hicimos la sesión del origen, me hablaste, me dijiste, hay que perdonar, ¿no? Hay que perdonar, pides perdón, perdonar y pedir perdón, entonces tenía que perdonar a mi mamá. Digo, ¿cómo yo tengo que perdonar a mi mamá? Y bueno, hice un acto de fe y lo hice y con el tiempo entendí todo este camino, ¿no? Salir de resentimiento que ocupa todo nuestro cuerpo. No deja espacio al fluir de la vida, que no es mi vida, es la vida. Y efectivamente ahorita digo que ni me interesa o mi foco está en lo que quiero. Eh, estoy bien así, ¿no? Estoy bien así en este fluir, ¿no? De la vida. Que repito, no es mi vida. Y ponerse al servicio, ¿no? Ser vector, ¿no? Dejar fluir, ¿no? Que nos atraviese, ¿no? Que nos atraviese y que siga, ¿no? Manifestándose la vida también a través de nosotros. Y está muy, muy, muy bueno. Gracias por compartir. Gracias a vos, querido Andrés. Muy lindo lo que dijiste, muy lindo lo que acabas de decir, y esto es conciencia, ¿no? Que esto, el profundo trabajo que has hecho, llega un momento en que nos damos cuenta de que no solo es mi vida, es la vida. Y cuando damos ese salto de conciencia, toda la realidad cambia, porque ya dejo de estar en el bucle de que todo gira en torno a mi propio ombligo, ¿sí? Y ahí la vida se torna muchísimo más maravillosa, ¿sí? Bueno, si alguien más quiere compartir algo, si no, agradecido de corazón, compartirles también que en esta semana comenzamos un nuevo proceso del programa de transformación personal. Si quieren compartir con alguien este video, después voy a poner el enlace para que se lo compartan a alguien que le pueda hacer bien, que quizás lo esté precisando. Si alguien precisa ayuda, bueno, ustedes pueden ofrecer su propia ayuda. Si precisan algún programa como los que hacemos, estamos a disposición también para ayudar. Para eso estamos en el mundo. Así que bueno, gracias y muchas bendiciones y feliz Día del Padre para los que lo son. Adiós. Chao, chao. Bye. Gracias, gracias, Gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias.